gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios del cielo, por esta bendición de traernos, de reunirnos una vez más, Señor, a ti, Padre, porque sabemos, Padre, que solamente, Señor, tú eres el que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento a través de estos estudios, Padre, y así mismo aprendemos unos del otro, Señor, y tú, Señor, nos das, Señor, la palabra verdadera, Señor, y la cual, Señor, en la que nos podemos sujetar, Señor, para llevar a cabo, Señor, tu ministerio, Señor, tu obra, Señor, que no quede estancada, Padre, sino que quede, Señor, hecha y dispuesta, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de los que nos reunimos, Señor, a este estudio, Señor, y que tú, Señor, sigas motivando a que aquellos, Señor, que no se han reunido, Señor, seas tú, Señor, poniéndole, Señor, la inquietud, Señor, de hacer, Señor, el estudio, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú te la mereces. Asimismo, Señor, clamamos, Señor, que la sangre de tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor. Nos hable y nos enseñe cosas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Sí, bienvenidos los que están viendo en YouTube. Hoy es día festivo. Tal vez algunos están ocupados en familia. Como Mau, pero ahí está. Amén. Amén. Pues estamos en el libro La verdadera naturaleza de Dios, capítulo 5, página 93, donde dice viviendo en más gracia. Y vamos a iniciar con Pastor Horacio para que empiece a leer en este pedazo. ¿Está bien? Yes. Muy bien. Viviendo en más gracia. En Romanos 5:9, Pablo incluye este tema principal, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dicho en otras palabras, si podemos aceptar el hecho de que Dios mostró el amor que nos tenía cuando Jesucristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, mucho más ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está explicando? Él está diciendo que si pudimos aceptar el amor, la misericordia y el perdón de Dios, siendo aún pecadores, deberíamos ser capaces de aceptar el amor, la misericordia y el perdón de Dios, mucho más ahora que somos sus hijos. Como cristianos deberíamos estar viviendo con mayor libertad la gracia de Dios que al principio cuando nos acercamos a Él buscando la salvación. Sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos menos en la gracia ahora, después que fuimos salvos. Para comprobarlo, simplemente recuerda cómo pensábamos cuando acabábamos de nacer de nuevo. Supón que cuando no eras creyente, te hubieras acercado a mí y me hubieras dicho, Andrew, necesito nacer de nuevo. ¿Podrías orar por mí? Luego, cuando empezaba a orar por ti, Dios me daba una palabra de conocimiento y yo decía, ¿sabes qué? Eres un adúltero, estás viviendo en adulterio. También mencionaba otros pecados en tu vida. ¿Sabes probablemente qué habrías hecho? ¿Qué habrías dicho? Tú habrías dicho, sí, sí está bien. Yo sé que necesito ser salvo. Eso habría hecho que te entregaras a Jesús y que confiaras totalmente en Él para el perdón de tus pecados, porque tú sabías que Él vino a salvar a los pecadores. Así que exponer tu pecado no habría evitado que recibieras la salvación. Tú comprendías que Jesucristo vino para salvarte de tu pecado. No vino para salvarte porque tú ya hubieras vencido el pecado. La salvación se recibe totalmente por gracia.
Ahora bien, si un cristiano me abordara hoy en día y me pidiera que orara por su sanidad, y yo le dijera, estás viviendo en adulterio, ¿sabes qué es lo que harían la mayoría de las personas llenas del Espíritu que hablan en lenguas y leen la palabra? Dirían, lo sabía, sabía que Dios no me sanaría. Ahora ya sé por qué las cosas no me están saliendo bien. Es porque hice esto y esto y esto. La gente se calla cuando digo cosas como estas. Piensan, bueno, un momento, Andrew, ¿tú crees que Dios sanaría a un adúltero? Mi respuesta es esta. Bien, yo creo que si Dios salvara a un... Bien, yo creo que si Dios salvara a un adúltero, entonces también lo sanará. Ahora bien, no estoy excusando el adulterio ni el comportamiento pecaminoso de ninguna clase. Más bien, lo que estoy diciendo es esto. Si pudimos aceptar la demostración de amor que Dios tuvo por nosotros cuando no éramos creyentes, entonces deberíamos aceptar su amor mucho más ahora que somos sus hijos. A pesar de lo que hemos hecho, Dios nos ama aún más. Sin embargo, la mayoría de nosotros creemos que nos ama mucho menos. Permíteme darte un ejemplo. Si un borracho entrara a una iglesia y se sentara en la parte de atrás, cayéndose, la mayoría de los cristianos llenos del Espíritu Santo se acercarían y le dirían, hermano, Dios te ama. Dios tiene algo mejor para ti. Dios cambiará tu vida. Le ministraríamos amor y a ese borracho y él reaccionaría ante esto. Lo amaríamos a pesar de lo que él ha hecho. Esa es la clase de amor de Dios. Por lo tanto, el alcohólico reaccionaría ante ese amor y sería nacido de nuevo. Pero hay de esa persona, si regresa embriagada después de haber sido salva. Dios lo amó cuando era un pecador y un borracho, pero si es nacido de nuevo y todavía está embriagado, ni Dios lo quiera. La mayoría de los cristianos no le ofrecerían la misma clase de amor incondicional. ¿No te parece que eso es incongruente? La gracia no es solamente para el que está perdido. Los cristianos también deben vivir por la gracia. Amén. Gracias. Como que, como, como que defraudan, como que nos defraudan a nosotros más que a Dios, ¿eh? O sea, no, como que se trata de quedar justo a nosotros, pero en realidad es a Dios el que le tenemos que responder. Sí. ¿Algún comentario? Vicky. Vamos a leer Romanos 5, empezando con verso 8. Y cuando éramos pecadores. Sí, porque es el contexto. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por mucho más. O sea, cuando éramos pecadores nos perdonó.
y ahora mucho más, estando en Él, nos tiene la gracia. Yo creo que le explicaba ayer al brother con el que platicamos en el hospital. eh, un, un elemento que se desprende del amor de Dios es la paciencia, yo creo. Y, y eso pues nos permite o nos da la oportunidad para poder comprender situaciones y poder ayudar a otros, yo creo. Pues este hombre estaba muy revolcado en modelos erróneos de, de conductas que hablaban de todo menos del amor de Dios en su vida. Él dice que estuvo hasta eso conoce a Pastor Israel, conoce a Pastor Nelson, al hermano Nelson, y creo que a Pastor Amado también. Eh, y estuvo liderando también una iglesia católica él, pero como que ha estado asomando mucho sus ojos en distintas corrientes, pero recordé yo algo que comentamos aquí, de que si somos semilla o tenemos semilla eh, sembrada de una manera legalista, rígida, rigurosa, y a lo mejor de eso predicamos, y de hecho duramos un tiempo envenenándonos, oyendo, envenenando a otros y propagando, extendiendo semillas erróneas, que nada tiene que ver con el amor de Dios, con su paciencia, con esos preciosos frutos eh, que hablan de que estamos conectados con la vida verdadera, le digo. Eh, una de las cosas que quería saber yo, que me siento yo a gusto o me siento en el amor de Dios porque eh, me veo rodeado de personas que dedicamos tiempo a manejar ese tipo de manuales, y también el manual principal lo que me llevó a mí a comprender mi relación de Dios y a desprenderme de ideas religiosas, de ideas rígidas, de comportamientos que cansan, le digo, es el curso de la gracia y el manual maravilloso bueno, libertad en Cristo, y el manual bueno de lo que es el curso de la gracia. Entonces eso ya he visto también, le digo, cómo se muestra el amor de Dios. Si quiere, le digo, anda a ver, le digo, una obra eh, muy buena, le digo, que yo creo que es el amor de Dios, de una casita que se hizo, le digo, a la entrada de Cofradía, le digo. Entonces, yo creo que el amor de Dios se demuestra sirviendo, le digo, y ubicándote en un ministerio, y Y como dijo el Señor, discipulándote también, le digo. Entonces, yo creo que a usted, le digo, le falta establecerse, ubicarse y tener sus convicciones como es nuestra visión. Procuramos nosotros que Cristo esté a la cabeza y que la palabra de Dios sea nuestra autoridad y que cada persona es un líder, pero cargando esos tres aspectos. Entonces, permítame decirle, digo, que usted ha estado nada más alimentándose de corrientes erróneas, le digo, y lejos de ubicarlo, pues
está confundido, le digo, está desubicado. Ubíquese en el amor de Cristo, le digo, en su gracia. Y, y de esa manera, le digo, usted va a tener un, un concepto eh, muy acertado de lo que es estar en una posición de relacionar con Dios. Ya me carga. Sí, porque Ajá, pienso que estamos saliendo del tema ok. y de lo que a mí me interesa es si estamos entendiendo realmente lo que está diciendo aquí, viviendo en más gracia. Ahora, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hay mucha gracia. Ajá. Hasta el ejemplo del borracho que llega y le demostramos, Señora, el Señor tiene algo mejor para ti, hay mucho más para ti, pero hay del hermano que se cae. Ya no hay gracia, porque le condenamos y le decimos, no, tú debes de, o sea, ya no hay gracia para el hermano que cae. ¿Sí me explico? Ese es el punto de lo que está hablando aquí, de que cuando nosotros en el uno, bueno, en el segundo, en página 93 en donde tengo subrayado, hermana Lidia y pastor Amado van a ver, dice, como cristianos deberíamos estar viviendo con mayor libertad en la gracia de Dios que al principio cuando nos acercamos a Él buscando la salvación. Ese es el punto, el contexto del verso que empezamos, el 5, Romanos 5:9. Y dice, sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos menos en la gracia ahora, después de que fuimos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Por qué estamos en una manera viviendo bajo menos gracia ahora estando en Cristo? ¿Por qué piensan que vivimos así? Este, ¿puedo decir algo? Sí. En esta traducción, amplificada de Romanos 5 del versículo 9 dice, hemos sido declarados justos por su muerte. Entonces, gracias a Cristo, con mucha más razón seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, estoy también leyendo el 8. Dice, sin embargo, Dios muestra su amor por nosotros, pues cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el punto de aquí del escritor es que conozcamos el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto abarca el amor de Dios, el amor de Cristo? Sí, y es cierto que vemos en esa tendencia de primeramente pisar el callo en lugar de que volteen a ver ese amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario para recobrar ánimo, ánimo a seguir porque yo creo que el amor, cuando conocemos el amor de Cristo, verdaderamente lo disfrutamos, pues automáticamente la persona que disfruta el amor de Cristo, pues simplemente no le nace seguir pecando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está correspondiendo a ese amor. ¿Ah? Y es una de las cosas que creo que el escritor nos está señalando a todos, que realmente veamos ese punto, ¿verdad? Porque si nos volteamos a izquierda o a derecha, pues nos vamos a desviar del propósito del Señor. Y el punto aquí, a lo que estoy viendo es eso, mostrar el amor, aunque haya requerimientos, pero por lo mismo, porque hace falta, en su congregación probablemente le hace falta más enseñanza en cuestión a estos tipos de temas que hoy estamos nosotros disfrutando, aprendiendo y que podemos vivir en paz, ¿sí? Porque nos lleva a ser responsables, a que realmente podamos corresponder a ese amor como Él se lo merece. Amén. Amén. Y gracias, amado, porque eso es un punto también de ver. El libro se llama La verdadera naturaleza de Dios y todo lo que él dice aquí tiene que encajarse con esa idea de la verdadera naturaleza de Dios. Ahora, viviendo en más gracia, nosotros a veces condenamos a uno en lugar de mostrarle gracia
en Gálatas 6:1 dice que tenemos el ministerio de reconciliación también en 2 Corintios 5 también 20 y 21. Entonces, o sea, eso es el corazón de Dios. Eso, entonces, según cómo es Dios, Él quiere que nosotros mostramos eso a los demás también. No es que Dios le agradamos a Dios nomás por nuestra actitud, nuestro comportamiento, sino que podemos ver el corazón de Dios y saber, como Jesús dice, que yo no hago nada más que veo a mi Padre hacer. Entonces, si queremos ver a quién es Dios, vemos a Cristo. Y si queremos mejorarnos de una manera, podemos decirlo, en la imagen de Cristo, pues vemos a Cristo en su amor. Ujú. Yeah. Yo lo veo así, ¿puedo? Sí. Lo veo así, Juan 3:16, o sea, Dios bañó de su amor, bañó de su amor, como una lluvia, y de una vez y para siempre. ¿Y qué esperamos cuando oramos por una persona que ya, bueno, su baño de amor ya está, ¿verdad? Su envoltura de amor ya está, pero pues somos humanos, ¿verdad? Somos humanos y bueno, pues ahí está el amor de Dios que es suficiente y bueno, ya. Amén. ¿Puedo opinar? Sí. Eh, Hay algo real que sucede muchas veces, y sí es cierto, porque aquí lo que nos está hablando es que muchas veces cuando viene una persona nueva, lo tratamos como de maravilla y creemos que, pues, que sí, Dios tiene misericordia y nosotros tenemos misericordia de Él también y todo. Pero como dice el escritor, cuando uno se convierte y tiene tiempo ya en el Evangelio, ya no lo miramos igual. Lo miramos como que si él ya no tiene que pecar, como que si ya es otro tipo de persona. Ya no tenemos la misma misericordia que teníamos cuando al principio le hablamos, y ese es el error de muchos de nosotros. ¿Por qué? Yo lo digo como pastor, porque muchas veces viene una persona nueva y le hablamos de maravillas, y lo tratamos de una manera, aunque en ese momento quizás es más pecador que el que ya está en el camino. Pero si viene el que ya está en el camino, nos pide algo, lo tratamos de diferente manera, como que si ya no tiene el que pecar, como que ya no tiene que fallar o algo, y la verdad ese es un error que cometemos muchas veces. Y yo creo que en esa parte fallamos mucho porque pues no hemos entendido la misericordia verdadera, que la misericordia es para siempre. Amén. 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 Di- Dice Gálatas 6, en esta versión dice, hermanos en la fe, si sorprende a alguien pecando, ustedes que son espirituales debe corregirlo con una actitud de humildad, pero tengan cuidado porque ustedes también pueden ser tentados a pecar. Ayúdense los unos a los otros cuando tengan dificultades y así cumplirán la ley de Dios. Si alguien cree ser importante cuando en realidad no lo es, se engaña a sí mismo. Todos deben examinar su propia conducta. Y si tienen algo que sentirse orgulloso, está bien, pero no se comparen con nadie. Dice que cada uno se haga responsable de su conducta propia. Yeah. Así Amén. es. Gracias. Sí, el principio es ayudarle, no castigarle, ¿verdad? No, El verso 1. sí. Cuando el hijo menor llegó a casa y no le ayudó el hijo mayor. Se ofendió. Eh, Ofendió. eh, Muy bien. Tenemos 20 minutos. Seguimos. con más café. ¿Verdad? ¿Quieres café, Poncho? ¿Eres hermano? No, así está bien. Pero trata de estar, Hola, Max. trata de estar mejor. Nos Bienvenido. faltan copias. El que sigue es Pastor Ramón. ¿Quieres leer, Ramón?
Clic, 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 Son, clic. va a ser como casi 3 páginas. No, pues nos vamos a ir hasta mañana, yo creo que leyendo yo esto. Hoy es día libre, no hay trabajo, entonces. Estamos de vacaciones, hermano. Es la parte que dice continuando tu relación con Dios, ¿no? Sí, continuando tu relación con Dios como empezaste, 95, página 95. Amén. Dice, continuando tu relación con Dios como empezaste. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él, arriesgados y solidificados en él. Colosenses 2:6-7. La norma que aplicamos para recibir la salvación del Señor debería ser la misma por la que andamos con él. Si nuestras obras no fueron la base para recibir la salvación de Dios, entonces, ¿por qué deberían ser un elemento a considerar cuando se trata de recibir sanidad de parte de Dios? Este versículo de la Biblia dice que deberíamos continuar nuestra relación con Dios con el mismo fundamento con el que empezamos. Dice, algunas personas interpretan lo que estoy diciendo como si yo sirviera motivando a la gente a pecar. No, no estoy diciendo así. Yo odio el pecado, pero yo sostengo que la motivación que lleva a los cristianos a vivir vidas santas no es el ganarse las bendiciones de Dios. Esas bendiciones fueron pagadas y suministradas por Jesús y no por nuestros comportamientos. Dios no actúa en nuestras vidas con base a nuestros comportamientos. Yo vivo una vida santa porque amo a Dios, lo complazco a Él y es mi naturaleza vivir una vida santa. No lo hago para ganar algo de parte de Dios. No lo hago para ganar mi salvación. Cuando llegamos al punto de que no nos importa lo que obtengamos de parte de Dios, no solo vamos a querer amarlo, obedecerlo y estar cerca de Él todo el tiempo, sino que también venceremos el pecado y veremos por qué las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros. ¿Con qué frecuencia ayunabas, orabas, estudiabas la palabra, asistías a la iglesia y pagabas tus diezmos antes de que nacieras de nuevo? Probable con ninguna. Y sin embargo, tú crees que si no has hecho todo a la perfección, por ejemplo, si no has estado leyendo la Biblia, entonces tú sabes con toda seguridad por qué Dios no te ha sanado. ¿Crees que es porque faltaste en algo o fallaste en algo? A mí me da mucho gusto saber que la salvación no vino por medio del quebrantamiento perfecto, porque de ser así, yo no hubiera sido nacido de nuevo, ni tú tampoco. Las obras son precisamente la razón por la que la gente no está siendo sanada. Tengo que leer la parte esta donde dice, sabía que es... No, porque viene en No, el siguiente párrafo. muy bien. Ok. Dice, ¿sabías que es más fácil ser sanado que ser nacido de nuevo? Sin embargo, a la mayoría de la gente no se le dificulta nacer de nuevo, porque están poniendo su fe en lo que Jesucristo hizo por ello. Esas personas saben que todo lo relacionado con la salvación está basado en lo que Jesucristo hizo y no están usando su comportamiento como su estándar. No se están dirigiendo a Dios con base en lo que han hecho. Cuando la gente se acerca
al altar porque quiere ser salva, no creen que lo que recibieron de parte de Dios fue algo proporcional a su comportamiento. Sin embargo, cuando se trata de la sanidad, la prosperidad y la liberación, las respuestas a las oraciones y todo lo demás, muchos cristianos creen que van a recibir de Dios de acuerdo a su comportamiento. He escuchado a gente que toma la palabra y dice, tenemos que obedecer los 10 mandamientos de Dios y vivir vidas santas, porque si no, Dios no actuará en nuestras vidas. Si alguien dice eso, pues hacerle frente preguntándole, ¿eres perfecto? ¿Estás libre de todo pecado? ¿Libre de todo problema en tu vida? Entonces esa persona responderá, bueno, pues no, hermano, no estoy diciendo que soy perfecto. Sé que he fallado. Entonces, ¿cómo puedes decir que a menos que sea santo, Dios no va a actuar en su vida? Esas personas por lo general responden, pues bien, no estamos diciendo que tiene que ser perfecto. Lo que está diciendo es que Dios usa parámetros de comparación. Está diciendo que nadie puede ser perfecto, pero que Dios tiene que responder a un cierto número de oraciones porque no puede rechazar todas. Él tiene que contestar la oración de algunos. Por lo tanto, Él va a tomar el 10% de los que tenga la calificación más alta, sin importar quiénes son. Me imagino que suponen que aunque nadie pase por lo menos la mitad del examen, aún así Dios tiene que pasar al 10% de lo que tengan las calificaciones más altas. Él tiene que contestar la oración de algunos, ¿verdad? No, así no es como esto funciona. La Biblia dice que el pecado es pecado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofreciere en un punto o fallara en un punto, se basa culpable de todo. Si tú has vivido una vida decente, pero a pesar de eso fallas en algún área, tú no mereces recibir nada de parte de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Debemos dejar de abordar a Dios con base en lo que hemos hecho. Tenemos que acercarnos a Dios para presentarle todas nuestras necesidades de la misma manera como nos acercamos a Él, para pedirle la salvación por medio de la obra terminada de Jesucristo. Bien, gracias. Bien hecho. Sudé. Oye, ¿algún comentario? Continuando tu relación con Dios, ¿cómo empezaste? De repente, en la mañana, considerando lo riguroso de los legalismos, de los escribas y fariseos, era, algo difícil comprender cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Era difícil porque ¿quién eres tú, pues? Y luego ya Jesús le dice, toma tu camilla y anda, o vete. Eh, es sorprendente eso. Yo pensaba en eso de que
Pues era un hombre y perdonar pecados, algo que apenas Dios lo hacía, esperando el Creador. Y qué tremenda manifestación de, de acercarse a nosotros. Primeramente, eh, un Dios santo y decir tus pecados te son perdonados. Pensaba yo en él. Amén. Colosenses 2, 6, 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados o sacrificados en él. Entonces, de la misma manera que recibimos a Cristo, hay que andar en él. ¿Y cómo lo recibimos? Por Con gracia. gozo, alegría, otra oportunidad más. Una puerta se abrió delante de nosotros. Y sí, pues realmente, conforme al conocimiento que vamos adquiriendo día con día, pues nosotros nos hacemos responsables de nuestra conducta, ¿verdad? Y, y es algo que se hace por amor, pues, por amor hacia Él. Porque dice también aquí en el mismo Gálatas 6, 7, y no, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosechará lo que siembra. El que vive siguiendo los malos deseos está sembrando destrucción y eso cosechará. Y el que vive guiado por el Espíritu está sembrando vida eterna y eso también cosechará, ¿verdad? Entonces, hay efectos, sean negativos, cuando vivimos sabiendo que tenemos que vivir correctamente o conforme a la enseñanza de las palabras de Dios, porque realmente cuando estábamos perdidos, pues tenemos la conciencia de que pues ya se había acabado todo, ya no había oportunidad más para nosotros, íbamos a terminar mal, pero cuando conocimos el Evangelio, pues nos abrió ese panorama grandísimo donde podemos andar para poder disfrutar, ¿verdad? Disfrutar ese amor que el escritor hoy nos está haciendo entender, ¿verdad? E inclinarnos más hacia ese lado del amor, de la misericordia, de la bondad, de su gracia, ¿no? De que gracias a Él siempre tenemos la ayuda de parte de Él. Y así también enseñar a los demás, pues, que nos inclinemos más a esa área para poder vivir con gratitud. Amén. Amén, Amén. amén. Me llama la atención la última parte que leyó el hermano en el libro, donde dice, debemos de dejar de abordar a Dios con base en lo que hemos hecho. Tenemos que acercarnos a Dios para presentarle todas nuestras necesidades de la misma manera como nos acercamos a Él para pedirle la salvación por medio de la obra terminada de Jesucristo. Me recordó la parábola del hombre rico, ¿verdad? Que viene ahí con Jesús en Lucas 18, ¿verdad? Le dice, bueno, yo lo leí que está en otros evangelios también. Le dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no decía, un principal de la, un hombre principal o un hombre rico, aquí dice un hombre principal, otro dice un hombre rico, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y luego le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Aquí, bueno, vemos que él dijo, yo he guardado todo, he hecho todo. Entonces a veces no es necesario decirle, porque el Señor conoce, ¿verdad? Conoce nuestro corazón, porque a veces queremos autojustificarnos, ¿verdad? De todo.
nuestros hechos, pero Dios no necesita que vayamos a decirle es que yo hago esto, yo hago aquello, sino que con un corazón humilde podamos ir pues arrepentidos a Él y ponerle nuestra necesidad, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él es Él es pues misericordioso, ¿verdad? Y también asimismo, pues no juzgar a los demás, porque a veces si comete alguien un pecado, ya lo condenamos y no le decimos, mira, no, Cristo te ama, sigue adelante, búscale, no porque hayas hecho eso, porque ya a veces cuando hacen algo, como dice que se emborrachó, tomó, ya, no, pues ya cayó de la gracia, ya pecaste, ya no tiene lucha, dicen los hermanos, ¿verdad? Yo he escuchado a unos hermanos, no, hermano, mientras usted esté vivo y tenga ese hálito de aliento, está el amor y la misericordia de Dios teniéndole la mano, levántese, camine, busque de Dios y no no lo desechemos, porque nosotros somos muy dados a desechar a las personas, ¿verdad? Porque hayan cometido un pecado. Pero bueno, Dios conoce los corazones y nosotros no somos nadie para condenar. Dios es el que condena, el que justifica y el que perdona y el que puede hacer en los corazones, ¿verdad? Pues el cambio, porque Él conoce nuestro corazón. Y Él conoce, pues a veces nosotros vemos lo externo, nada más vemos los hechos, pero no vemos lo que Dios puede hacer con ese vaso, ¿verdad? Limpiarlo para usarlo grandemente para su honra y gloria. Dios les bendiga. Ya van a ser las 7. Me gustaría resumir un poco. No sé si vieron de lo que decía, que de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Recibimos a Cristo en fe de la obra terminada de Cristo. O sea, confiamos en Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo, pero muchas veces lo que hacemos es, al andar en Él, ya depende de nuestro comportamiento para recibir de Él. Y no es así. Seguimos como tal, lo recibimos, hay que seguir, hay que andar en Él, en fe, sabiendo que no es por mi comportamiento, sino por la obra terminada de Cristo. Sí. Yo creo que eso es el punto de esta sección ahí, que Sí, amén. no tenemos que estar confiando en que me porté bien, entonces me va a ir bien hoy. No, de ninguna manera. Es la obra terminada de Cristo. Cristo ya hizo todo. Entonces, confiamos y tenemos fe en eso, de que venimos a Cristo y no nos bendice nada más porque fuimos buena onda, sino que ya nos bendijo y entramos en esa bendición. Es creer, es tener la fe. Vamos a terminar, hermanos. Pastor Ramón, ¿puedes terminar con una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, momento que nos regalas y nos permites estar aquí reunidos una vez más para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, estudiando, y que sigas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, que nos siga dando entendimiento, para que nuestra mente sea renovada día a día, Señor, y entender tu palabra y obedecerte día a día. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has regalado. Qué bendición tan grande. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron en esta mañana, y los que no, también bendíceles de una manera especial. Te damos la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.